Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí hoy muy especialmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por la confianza que me demostráis cada vez que dedicáis una parte de vuestro preciado tiempo para compartirlo conmigo. Hoy quiero compartir con vosotros algo especialmente serio. Advierto que este vídeo espero que no sea el último. No porque mi voluntad sea esta, sino porque estoy convencido de que este vídeo a más de uno, y a más de uno con mucho poder, no le va a gustar absolutamente nada. No por lo que voy a decir en este vídeo sea un invento, ni mucho menos. Son la mayor parte de los datos que voy a aportaros, están contrastados y verificados oficialmente. Hay algunos otros que van a quedar bajo sospecha, y así lo voy a decir, y en algunas otras oportunidades también voy a exponer mi opinión personal al respecto. Voy a hablaros, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, no de la guerra sucia del Estado, la última, habida contra el independentismo catalán, sino de las diferentes guerras sucias de las que el Estado español ha sido triste protagonista. Y voy a hacerlo a partir de la fecha en la que muere el dictador. Y dejando muy claro que cuando hablo de guerra sucia, estoy hablando de aquellos montajes parapoliciales organizados por el Estado, en este caso el Estado español, contra un movimiento, contra una organización o contra una colectividad. Quedan claro, por tanto, que no voy a hablar de aquellos sucesos, crímenes o hechos que hayan quedado, bueno, pues ahí, ¿no? En el limbo, que a día de hoy no se sepa muy bien qué es lo que ha sucedido cuando se hayan perpetrado contra una persona individual que no represente los intereses de una colectividad, de una organización o de, bueno, pues un país o incluso de una nación. Y voy a hacerlo, como digo, a partir de la fecha de la muerte del dictador, que tiene lugar el 20 de noviembre del año 1975, como muy bien todos vosotros sabéis. A partir de entonces, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, el Estado español ha seguido perpetrando auténticos hechos delictivos en forma de crímenes. Y lo ha hecho igual que lo venía haciendo antes, pero ahora bajo el parapeto de una serie de leyes formales, calificadas como de democráticas, pero lo ha seguido haciendo porque el Estado está por encima de todo eso. Habéis oído hablar, ¿verdad?, de la razón de Estado. ¿Verdad que sí? Bien, voy a comenzar con el primer movimiento o la primera guerra sucia que a partir del año 1975, en mi modesta opinión, ha tenido lugar en España. Y fue una guerra sucia montada contra un colectivo muy concreto. En este caso concreto, contra el movimiento libertario, contra la CNT, contra el anarquismo español. Fue el día 15 de enero del año 1978, cuando en la ciudad de Barcelona, un teatro, sala de fiestas, llamado El Scala, fue objeto de un incendio provocado supuestamente por varios cócteles Molotov, lanzado supuestamente por varios terroristas, que al final resultaron ser incriminados varios miembros de la propia CNT, cuando resulta que, curiosamente, de las 5 víctimas mortales que hubo en dicho acontecimiento, en dicho evento, 4 pertenecían al movimiento libertario. El día 2 de julio del año 1977, es decir, 5 meses antes de que tuviera lugar este luctuoso hecho, el movimiento libertario reúne en Montjuïc, en la ciudad de Barcelona, a más de 300.000 simpatizantes, la organización obrera sindical más potente que había en este país en ese momento. La única que se negó a firmar los pactos de la Moncloa el día 15 de octubre de 1977. La única que dejó muy claro que no iba a traicionar los intereses de los trabajadores. Queridos amigos, la Ventana Esmeralda,
le faltó el tiempo al sistema y a todos sus voceros mediáticos para, solo unas horas después de tener lugar este evento, culpar directamente al movimiento libertario de ser responsable directo, a la CNT de ser responsable directa del mismo. Incluso 3 personas adscritas al movimiento libertario de la CNT fueron condenadas y pasaron 7 años de sus vidas en la cárcel, cuando ellos, se demostró, no tuvieron absolutamente nada que ver con todo esto. Y lo digo porque en declaraciones efectuadas por el jefe superior de los bomberos de Barcelona, aquello no se produjo como consecuencia del lanzamiento de cócteles Molotov, sino de una bomba de deflagración que únicamente disponía de ella el ejército. Incluso un tal Gambín fue varios años después enjuiciado, confidente policial, y afirmó que había recibido instrucciones de llevar a efecto todo aquello. También fue condenado. ¿Sabéis quién era el ministro del Interior en aquel entonces? Pues era uno de los seres más despreciables y más siniestros que ha tenido la historia reciente de este querido país llamado todavía España. El canalla e ínclito Martín Villa, de nombre Rodolfo. El día 5 de abril de 1978, es decir, escasamente 4 meses después, 3 meses exactamente, en Argel tenía lugar un atentado contra Antonio Cubillo, líder del M-Payá, del Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Fueron culpados 2 tipos que fueron los que efectivamente intentaron asesinar a Antonio Cubillo, dejándolo, no lo consiguiendo, pero dejándolo de por vida en silla de ruedas. Uno de ellos fue condenado a muerte en Argelia, el otro se le puso un montón de años, pero al final se les indultó 7 años después, y fue cuando hablaron de que los responsables de todo esto habían sido personajes muy significativos de los aparatos policiales y del espionaje español, un tal Espinosa y un tal Conesa, muy conocido por ser también uno de los personajes más execrables y más siniestros de la historia reciente de España, de la historia de los movimientos policiales. El M-Payá había sido constituido en 1964, en plena Guerra Fría, y constituía un peligro muy grande para el Estado español, según ellos, porque contaba el M-Payá con apoyos, no solo ya en Canarias, de un sector de la población, pequeño pero significativo, sino sobre todo con la simpatía de la Organización para la Unidad Africana y de las Naciones Unidas, donde unos días antes del atentado iba a solicitar que se tuviera en cuenta las Islas Canarias como un territorio a descolonizar. Ahí queda dicho todo. La tercera guerra sucia que yo he dado en calificar como tal tuvo lugar también ese mismo año, 1978, curiosamente. Fue el día 21 de diciembre y tuvo lugar en la ciudad del sur de Francia, la ciudad de Anglet. Allí, un coche bomba colocado debajo de los bajos de su vehículo acabó con la vida del dirigente etarra Argala, que había tenido mucho que ver en la Operación Ogro, que supuso la muerte del almirante Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno de España. Un hecho que tuvo lugar el 20 de noviembre del año 1973, justamente 2 años antes de que muriera el dictador. ¿Quién fue el responsable de la colocación de esa bomba? Nunca se ha sabido con certeza, pero todo apunta a que se trató de una operación de paramilitares, o mejor dicho,
parapoliciales, elementos parapoliciales, al servicio del Estado español. Argala era el líder etarra por aquel tiempo. En cuarto lugar, un poquito después, el 1 de mayo de 1981, aconteció en España algo terrible, una epidemia, nos dijeron. Estoy hablando del síndrome tóxico del aceite desnaturalizado con anilinas, nos contaron. Se produjo un envenenamiento masivo que provocó la muerte de 5.000 ciudadanos españoles y dejaron secuelas de por vida a más de 25.000. Personajes como el doctor Muro o Andreas Faber-Kaiser, de reconocido prestigio y renombre, pusieron en tela de juicio la versión oficial desde prácticamente el primer minuto. Tengo en mi poder, como un tesoro muy preciado, un ejemplar del libro de Andreas Faber-Kaiser titulado Pacto de Silencio, donde expone con todo lujo de detalles y documentación que la versión oficial carecía absolutamente de fundamento, por haberse tratado de un envenenamiento masivo provocado en tomates con productos químicos llamados o conocidos como organofosforados, provenientes de roquetas del mar en Almería, para ver qué efectos producía en el organismo la ingestión de un producto de carácter organofosforado a través de un producto como los tomates. Ya sé que suena raro, hubo un juicio, una auténtica tomadura de pelo como tantas otras, como la del 11M que veremos después. Pero lo cierto y verdad, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, es que aquello fue terrible y nos pudo tocar a todos, porque aquello que fue una auténtica guerra sucia se hizo contra la colectividad, contra la población en general. Cayera quien cayera, daba igual. Eso no le importa nada a los que manejan, organizan y ejecutan las guerras sucias. Entre los años 1983 y 1987 tuvo lugar en España un auténtico terremoto de carácter político-policial, porque se produjeron en el sur de Francia, sobre todo, 27 asesinatos de dirigentes etarras y gente muy cercana al movimiento Abertzale vasco. Sí. Durante ese tiempo hubo algunos periodistas, porque todavía les había, y quiero creer que todavía queda alguno, aunque ya tengo mis serias dudas. Uno, en el diario Deia en el año 1987, cuyo nombre es Ricardo Argués, empezó a poner en tela de juicio con datos que lo que estaba pasando no tenía sentido y que los aparatos del Estado podían muy bien estar detrás. Continuaron en Diario 16, Melchor Miralles y Pepe Rey, y posteriormente también, en otro periódico, quiero recordar, Pedro J. Ramírez. Hasta el punto de que sus indagaciones llegaron tan lejos que pudieron demostrar, como si así fue después con un juicio incluso, que los aparatos del Estado, a cuyo frente estaba el Ministerio del Interior, un tal Barrio Nuevo, y un jefe de la Seguridad del Estado, un tal Vera, habían sido los responsables políticos de los asesinatos llevados a cabo por los grupos de antiterroristas de liberación, los conocidos como los GAL. Seguimos a día de hoy sin saber quién era el señor X, pero vosotros que sois muy inteligentes, sabéis que el señor X, todo apunta a que era un señor apellidado González y de nombre Felipe. Nunca se ha podido demostrar, pero todo parece indicar que así era. El día 27 de febrero del año 1987, en Argel, tiene lugar un accidente nada más y nada menos que del máximo dirigente de ETA militar, Domingo Iturbe Abasolo, más conocido como Txomin. Se dijo que la muerte de Txomin
había sido consecuencia de un accidente de tráfico. Todo ello en Argel, capital de Argelia. Otras versiones apuntan a que se produjo un accidente, pero no de tráfico, sino durante unos entrenamientos de carácter paramilitar en los que supuestamente se le habría disparado el arma o le habría disparado otro sin querer o sin voluntad. Es un escenario, una hipótesis que nunca se ha dejado de la mano. Pero hay una tercera hipótesis a la que yo me adscribo, aunque hay que dejarla como sospecha. Pero yo siempre he creído que para mí es la tercera hipótesis que cuenta con más predicamento. En Argel se estaban llevando a cabo desde hacía algunos meses unas conversaciones muy importantes entre el gobierno español y la organización terrorista ETA al máximo nivel. Chomin estaba participando en ellas. Se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo entre el Estado español y la organización terrorista ETA para acabar con todo lo que estaba teniendo lugar en España desde hacía mucho tiempo, con muchos asesinatos. Sin embargo, había un sector de ETA militar que no estaba por la labor de llegar a ninguna clase de acuerdo, de poner fin a la lucha armada. Pero es que también en el Estado español había sectores que no estaban por la labor de llegar a ningún acuerdo con Chomin. En esta tesitura y en este escenario tiene lugar la muerte de Chomin. Que cada uno piense lo que quiera. A día de hoy seguimos sin esclarecer qué es lo que realmente sucedió. Pero hay un hecho cierto, y es que las conversaciones de Argel, que estaban a punto de culminar con un acuerdo histórico entre el Estado español y ETA, se frenaron definitivamente y nunca más se volvieron a recomponer. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Nos vamos a ir al año 2004, al 1 de marzo. Los atentados de Atocha. 192 víctimas mortales, más de 2.000 heridos y una sociedad, la española, convulsionada, yo creo que para siempre, por el mayor atentado terrorista habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No dispongo de datos para decir que se trató de un caso más de guerra sucia. Pero hay muchas sospechas que apuntan a que sí haya podido ser. Porque si no, ¿cómo se explica las contradicciones permanentes entre los distintos elementos policiales que fueron interrogados en su momento, judicialmente, y antes, con declaraciones por ellos mismos emitidas? ¿Cómo se explica que por primera vez en la historia de la criminalidad, yo diría que del mundo, el cuerpo del delito, los trenes siniestrados, en las 7, 8 o 10 bombas, no me acuerdo cuántas, se colocaron para volar por los aires estos trenes? ¿Cómo se explica que en solo unas horas se ordenara su demolición para hacer desaparecer cualquier prueba que pudiera conducir a esclarecer quién había estado detrás? Y esta demolición se llevó a cabo por el Estado español a través de los distintos elementos policiales encargados de custodiar, en su caso, que no fue este, el cuerpo del delito. En este caso, los distintos cuerpos del delito, como fueron los trenes que saltaron por los aires aquella terrible madrugada del 11 de marzo de 2004. Y ya para concluir, me voy al último episodio que yo y también otros muchos hemos calificado como de guerra sucia. La guerra sucia emprendida contra el movimiento independentista catalán. Sí, espionaje político, montaje de pruebas falsas, persecuciones, amenazas, llevadas a cabo por los aparatos policiales españoles, a cuyo cargo estaba otro personaje siniestro. Sí, otro personaje siniestro, el Ministerio del Interior en aquel momento, el ínclito
Fernández Díaz. Un escándalo sin parangón en la historia moderna de España, que apenas ha tenido consecuencias. Aunque se hubiera llegado a crear o constituir incluso la policía patriótica, como así fue llamada o denominada por quienes estuvieron detrás de la persecución de los dirigentes políticos del independentismo catalán. El día 1 de octubre del año 2017 tuvo lugar el famoso referéndum, y el 27 de octubre, también del mismo año 2017, tuvo lugar la declaración unilateral de independencia por parte del presidente Puigdemont. Una auténtica tomadura de pelo que duró 44 segundos y que supuso la mayor traición habida jamás hacia el movimiento independentista. Yo no entro aquí si estaba bien o si estaba mal dicha declaración, si había lugar o no a ese independentismo. No voy a entrar en este vídeo sobre esas cuestiones. Lo que sí digo es que el señor Puigdemont y todos los que le rodeaban traicionaron a mucha gente que creyeron de buena fe que era posible una forma de vivir distinta. Simplemente eso. En fin, queridos amigos, creo que os he contado muchas cosas. Me encuentro otra vez aquí con el Martín Villa siniestro que por cierto ha sido encausado en Argentina, aquí no. Se le ha encausado por delitos contra los derechos humanos y lesa humanidad, aquí no. Aquí le pondrán una medalla seguramente cualquier día o cuando se muera, ¿no? A título póstumo, para darle las gracias por todo lo que ha hecho. También fue responsable, si no recuerdo mal, lo fue Fraga Iribarne, otro que tal baila, ¿verdad? Responsable de los sucesos acaecidos en el año 1976, con el asesinato de un montón de trabajadores en Vitoria, simplemente por el terrible delito de reunirse para ver qué se hacía, porque todavía en aquel tiempo estaba prohibido que los trabajadores pudieran reunirse en asambleas libres. Se esperó a que salieran de la iglesia, creo recordar que incluso se tiraron cócteles o toda esta basura que tienen las fuerzas de inseguridad del Estado, y provocaron la muerte en Vitoria, los famosos sucesos de Vitoria de 1976, a la salida de una famosa iglesia cuyo nombre ahora no recuerdo, pero bueno. No fue un episodio de guerra sucia, pero sí fue un episodio de criminalidad, uno más, en los que el Estado español ha sido triste protagonista. Yo quería comentaros todo esto, he estado trabajando en este vídeo, he querido aportar los máximos datos posibles, os invito a que verifiquéis, a que comprobéis y que investiguéis por vosotros mismos, pero me reafirmo lo mismo. El Estado es esencialmente criminal, el Estado es contrario a cualquier tipo de libertad, el Estado se basa en la amenaza, la coacción y la fuerza, y es capaz de cualquier cosa. Por eso he dicho antes que si conocíais lo de la razón de Estado, ¿verdad? Pues este es el país, el Estado en el que vivimos, y simple y llanamente yo he querido pintarle un poco la cara, no aportando datos nuevos, porque son conocidos prácticamente todos, pero sí dando mi opinión y compartiéndola con vosotros, porque sois gente con criterio, gente que sabe muy bien analizar y que sabe distinguir muy bien lo que es cierto y creíble de lo que es una simple conspiración. Gracias, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, salud y libertad para todos.